Una buena mañana para todos los amados que están, como siempre, aquí en la presencialidad y allá en la virtualidad. Nos complace muchísimo y agradecemos a Dios primero que todo, como dicen los mexicanos, primero Dios. Así que agradecemos a Dios permitirnos estar aquí con ustedes, con todos aquellos que posteriormente estarán ingresando, que lo hacen de forma asincrónica, como se llama, y también de manera diferida. Lo eligen hacer posteriormente, de acuerdo pues con el tiempo que ellos disponen. Algunos hoy están atareados, están ocupados, están atendiendo otros compromisos en horas de la mañana y podrán ingresar entonces de manera diferida. Pero aquí les dejamos el link y les dejamos esta grabación, que además estará dispuesta solamente por un mes. No obstante, si ustedes nos dicen que por favor necesitan que les enviemos esta enseñanza, este video, estaremos guardando, hemos estado guardando cada una de estas enseñanzas en nuestros archivos, eh, para que después de un mes que Facebook la retire, nosotros quedamos con el video y con gusto se los estaremos enviando a cualquiera de ustedes en cualquier lugar donde necesiten volver a revisar o porque alguien les haya comentado y no lo hayan podido descargar, nosotros se los hacemos llegar también, ¿sí? Ustedes nos pueden llamar ante cualquier necesidad que tengan de carácter espiritual, en la orientación que necesitan, en la aclaración del mensaje, en la ampliación del mismo o en otros aspectos que bien nosotros podamos servirles. Nos pueden llamar al número mío, al 310-519-1054. Ahí me pueden contactar y de hecho en el Facebook, tanto de la Dulce Presencia de Dios como en el personal, ahí aparece la información de cómo podemos contactar en cualquier lugar del mundo realmente. Si es fuera de Colombia o si es fuera de la ciudad de Pereira, si están bastante retirados, pues hacemos una videollamada y ahí podemos compartir, interactuar como lo hacemos con muchísimos ministros desde Canadá hasta la misma Patagonia, en todo el continente americano, en algunas partes de Europa, que también tenemos personas allí con las cuales compartimos. Entonces podemos hacer ese contacto, esa conexión, y si están aquí relativamente cerca, en Manizales, en Armenia, en cualquiera de estos municipios de los departamentos Caldense, Quindío, Risaralda, incluso Ibagué, pues podemos tener un encuentro personal, sea que ustedes se desplacen hasta acá y si no hacemos el esfuerzo para desplazarnos al lugar donde ustedes requieren y necesiten que estemos, ¿sí? Como ya lo hemos hecho en distintos momentos, así hemos viajado a Neiva, a Pitalito, a Ibagué, a Cali, a Popayán, a Piendamó, y bueno, Dios mío, a Bogotá, Medellín, a tantos lugares. Y estamos para eso, para servirles a ustedes. Queremos también comentarles que el próximo fin de semana, aquí en Pereira, tenemos clase de Rema University con los estudiantes que ya han pasado al segundo semestre de Teología del Nuevo Pacto y aquellos estudiantes que han pasado al cuarto semestre. Igual, estaremos reuniéndonos con todos ustedes el próximo sábado, como siempre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la biblioteca de la Universidad del Área Andina. Y estamos pendientes de empezar un preuniversitario aquí en Pereira. Aquellas personas que se inscribieron, que estamos averiguando, que se inscribieron en Bogotá cuando estuvimos en el CAM y que el doctor Basilio Patiño, rector de la universidad, ofreció hacer el preuniversitario a todos los que bien quisieran y que asistieron al CAM, al Congreso de Avance Ministerial, pues lo tomarían gratuito. Solo para estas personas que asistieron, que asistimos al CAM. Entonces aquellos que están aquí en la zona del eje cafetero, Manizales, que están en Armenia, Calarcá, que están en Marsella, que se encuentran en la Virginia, Risaralda,
que están en Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal, la ciudad de Pereira, por favor se ponen en contacto con nosotros, con mi esposa que es la representante de la universidad y mi persona pues que estoy a cargo como coordinador en la parte de mercadeo. Se ponen en contacto para poderles indicar cómo podemos hacer este preuniversitario. Y aquellos que queriendo hacerlo, pues hablamos para que ustedes puedan pronto hacer ese preuniversitario, cuyo valor es muy económico, y podamos arrancar entonces este siguiente preuniversitario y empezar el estudio en el primer semestre, ¿sí? 310-519-1054 nos pueden llamar también. Y de otra parte, les queremos informar que estamos al pendiente, de empezar el estudio semestralizado en la ciudad de Cali. También los que están en el municipio de Palmira, que ya hicieron el preuniversitario días atrás, más o menos hace como 2 meses en promedio, que realizáramos allí el preuniversitario. La gente de Cali, la gente que también está ahí cerca en Piendamó, que está en Santander de Quilichao, que está en Yumbo, que está en cada una de estas municipalidades próximas, cercanas a Cali. Entonces, por favor, los que ya hicieron el preuniversitario y además, o sea, los que lo hicieron pagado hace 2 meses, los que lo hicieron por la invitación que hiciera también el doctor Basilio Patiño para la gente de Cali, entonces se ponen en contacto con nosotros, necesitamos organizarnos porque estamos reuniendo por lo menos un cupo de 20 personas, de 20 estudiantes, con el ánimo de que empecemos el primer semestre allí en Cali. Ya tenemos unas personas que han pagado su matrícula, que incluso han pagado hasta, han hecho el pago de la primer cuota, porque tú lo puedes pagar, el estudio semestralizado lo puedes pagar de contado, 2 contados, 3 contados, 4 pagos de contado, 4 cuotas o hasta 5 cuotas. El valor de todo el semestre es tan solo 900.000 pesos. El pago de la matrícula son únicamente 200.000 pesos, una única matrícula que tú pagas, sea que tú hagas el estudio técnico, que son 4 semestres, o bien sea que tú hagas el estudio de la licenciatura, que son 8 semestres. Entonces, por favor, para que nos organicemos en ese aspecto, porque estamos pronto a dar inicio al estudio semestralizado en la ciudad de Cali. Entonces, insisto, los que ya hicieron el preuniversitario hace 2 meses, necesitamos contactarnos con ustedes, y aquellos que ya hicieron o están haciendo el preuniversitario por la invitación que el doctor Basilio Patiño, el rector, les hiciera a ustedes con 0 pago en el tema del preuniversitario. Entonces, si ya lo hicieron también a 0 costo, si también ya tienen resuelto que van a iniciar ese estudio semestralizado, lo único que tienen que pagar es la matrícula. Entonces, para que nos contactemos de manera virtual y nos reunamos también en Cali y empecemos el estudio semestralizado con este cupo mínimo de 20 personas, de 20 estudiantes por lo menos, ¿sí? Para que demos inicio, insisto. Y estamos también al pendiente de nuestro segundo seminario de entrenamiento ministerial en Cali para el 20 de septiembre. Los que asistimos al primer SEM en Cali hace cerca de 3 meses aproximadamente, pues lo vamos a desarrollar ahí mismo, donde lo hicimos en días pasados. Estamos esperando que los pastores de Cali, el pastor Juan Carlos Escudero y su esposa, la pastora Janet Reina, nos confirmen si lo vamos a hacer en el mismo sitio, en la casa de la familia Romero, donde está nuestra hermana Sandra Romero, que con mucho amor ella facilitó su espacio, y estamos entonces resolviendo ese punto para que podamos probablemente hacerlo allá, y si tenemos otro espacio, pues lo hacemos en otro lugar, pero esa parte la estamos coordinando con nuestros pastores Escudero Reina ahí en Cali,
de quienes estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros para resolver ese punto, ¿sí? Bueno, y se me ocurre que si tenemos personas para cumplir este cupo, que los que ya hicieron su preuniversitario, unos pagados, otros que no pagaron por la promoción que ofreció el doctor Basilio Patiño en Bogotá, si tenemos personas que desean hacer el estudio semestralizado y no han hecho todavía el preuniversitario, porque es el requisito que tenemos, que se debe hacer primero el preuniversitario, y hay quienes queriendo estudiar no lo han hecho y desean ser parte de ese grupo, de ese equipo que estamos conformando mínimo de 20, pues me atrevo yo aquí, delante de la representante de la universidad, que es mi esposa, a hacer una oferta especial. Entonces, claro que sí. Después hablamos con la decana, pero aquí delante de mi esposa como representante voy a hacer esta oferta, dar un descuento del 50%. No pagan 200, sino que pagan 100.000 pesos. Los que quieren hacer el preuniversitario en Cali, para que reunamos ese cupo de los 20 estudiantes y podamos dar inicio con prontitud, porque ya tenemos personas que han hecho el pago y no podemos quedarles mal. Necesitamos, o sea, lo último que pensaríamos que no ha ocurrido y creo que no va a ocurrir, porque Colombia se ha destacado en tener el número mayor de los estudiantes de REMA University desde hace 5 años que iniciamos. Se destaca Colombia, curiosamente se destaca todo el continente americano. Creo que bajo ninguna circunstancia vamos a considerar la posibilidad de devolver el pago que las personas han hecho. Al contrario, vamos a trabajar más fuerte para que podamos reunir ese cupo de los 20 estudiantes. Así que yo me comprometo aquí ante mi esposa como representante, y hablamos luego con la decana y le hacemos saber que nosotros nos comprometemos a sumar ese cupo de los 20 estudiantes. Si nos faltan 5 y tú eres uno de esos 5 que quieres hacer el estudio, entonces por estar aquí pendiente viendo esta transmisión en vivo y en directo, o además diferido, pues te otorgamos ese descuento del 50% en el pago del preuniversitario. No pagas 200, pagas, que perdón, vale 109. Entonces no pagas 109, pagas 54,500. Eso sería lo que pagarías. Y la matrícula sí vale 200. All right? Pero el preuniversitario, porque el requisito es que los estudiantes hayan hecho su preuniversitario. All right? Don't worry. Eso lo cuadramos con nuestra decana. Pues no hay problema. Sí, si la decana no me autoriza, lo pago yo. No hay problema. Con mucho amor. Sí, seguro que nos faltarán por ahí 10 estudiantes. Listo, Dios mío. ¿Son qué? Son, dijimos. No, perdón, espérate. No, porque son 109, por eso son 109, son 54. Serían 540.000 pesos, si faltan 10. Listo, si no nos autoriza la decana, que lo dudo, yo creo que sí nos autoriza, entonces lo pagamos, ya que se va a hacer. Sembramos más todavía, ni modo. Pero ya dimos nuestra palabra y así lo hacemos. Vamos a continuar. Si no hay ninguna inquietud por acá al respecto, estoy leyendo los amados que están ingresando. Bueno, Liliana está feliz allá en Cali. Aquí ha puesto un sí grandísimo. Bien, por allá está nuestro amado evangelista Chuy, que el más que pastor es un gran evangelista, y nuestra bendita Adriana también está ahí con él. Listo, a todos los que están ingresando, que no alcanzamos a leerlos a todos, nuestro caluroso saludo. Está Jamie en Cali también. Mira, a ver, Jamie, contamos contigo para hacer este estudio, por supuesto, ¿sí? Jamie es de Cali y bueno, toda la gente que está ingresando, muchísimas gracias. Mi mamá, mi hermana
Amparito también está ahí, mi suegra, y está Consuelito, está Erika, y seguramente allá está la niña de Erika, Luciana, ya me la imagino allá. ¡Ay, el pastor! ¡El pastor! Luciana, un abrazo para ti, abrazo Erika, Consuelito, mi suegra, todos, todas allá también. Tuve un encuentro con una hija de Dios, Nancy Díaz, en Santa Rosa de Cabal, con su esposito Modesto Cifuentes. Nuestro abrazo para ustedes. Ella dijo, los estoy viendo, los estoy escuchando. Gracias por ese honor que nos concedes, amada primogénita del Padre, Nancy y Modesto, gracias por ese honor que nos dan. Gracias por la diferencia y confiamos en Dios que el Señor les ministra a ustedes y a todos los que estamos aquí desde ya en esta transmisión. Vamos a continuar en donde estábamos ahora 8 días, donde estábamos tocando este punto, hablando acerca, si me recuerdan ustedes acá en la presencialidad, cómo le pusimos ese título. ¿Se acuerdan ustedes cómo lo pusimos? O alguien que me diga ya en la virtualidad que les dije a ustedes, si le vamos a poner un título a esta enseñanza, ¿cuál sería el más conveniente, cierto? A ver si alguien me recuerda allá en la virtualidad o aquí en la presencialidad, con toda esta muchedumbre que nos ha venido a visitar acá en esta mañana. A ver, los que están más atrás, más adelante, los de la izquierda, la derecha. A ver quién dice. ¿Nadie? Oiga, ya me siento solo. A ver en la virtualidad, ¿quién saca la cara? ¿Cómo fue el título que pusimos ahora 8 días? ¿No lo encuentras? No, pero aquí lo pusimos. Yo creo que no lo puse ahí en el Facebook Live, sino que lo dije aquí al aire. Bueno, yo sí me acuerdo. Entonces hablamos acerca de la generosidad, la expresión generosa de los hijos de Dios, o la expresión de Dios en la generosidad de los hijos de Dios. Cualquiera de esos, ¿sí? Entonces, la expresión generosa de los hijos de Dios. Entonces, todo lo que nosotros de Dios tenemos ha sido depositado por el Señor en nuestra vida. Ahora, estoy hablando en este instante, es en un tema necesariamente financiero. Estoy hablando, aquí sí estoy hablando de la economía del reino de Dios, específicamente. Creo que es la primera vez que en este medio de Facebook Live tocamos este tema, porque en otros casos, muy esporádico, de manera presencial, los hemos podido tocar. Dejamos una semilla en Cali, en una reunión que tuvimos. También dejamos hace años, bastantes años atrás, lo dejamos en una congregación que nos invitaron a compartir, Justificados por Amor, hace muchos años. Estuvimos dando por espacio de 2 meses esta enseñanza con varias personas allí, con la pastora Stuart Mena y varias personas. Compartimos con el apóstol Jesús Tobar un material grabado que se lo hicimos llegar a Neiva, y el resto compartimos entre nosotros, pero hace bastantes años atrás. Y es la primera vez que lo tratamos, desde hace 8 días que lo tratamos acá, y es tema que he podido tratar muy en privado con distintos ministros en algunas partes del país, en Medellín, en Cali, en Bogotá también, en Pitalito, Huila, con varios ministros hemos tenido la oportunidad, pero en privado. Pero así abiertamente, por este medio de las redes, es la primera vez. Y obviamente sea lo que me expongo, por supuesto, y pues no hay ninguna prevención en ninguna manera, porque estos son principios y es fundamento de vida que tiene expresión en una única forma en la cual se puede expresar, y es con la evidencia en la vivencia. Y soy claro, evidencia en la vivencia. O sea, esto que estamos compartiendo, gracias a Dios, lo hemos recibido del Señor en primer lugar, y eso tiene fruto en la vida de nosotros.
y tendríamos que decir, si esto no fuese cierto en la vida nuestra, la verdad no tendríamos cómo nosotros proveer para nosotros mismos, proveer para los nuestros y proveer para muchos, que no podríamos precisar en una hoja de un cuaderno, dije una hoja, no dije todo un cuaderno, pero sí por lo menos en una plana, 2 planas, no podríamos decir a cuánta gente hemos tenido la oportunidad de sembrar de parte del Señor, porque Dios nos ha dado semilla para sembrar y pan para comer, que es parte de lo que vamos a ver hoy. La importancia de la semilla que se debe sembrar. La semilla no se come, la semilla se siembra siempre, y el pan que es fruto de la semilla, que equivale a eso, al fruto de la semilla, el pan es el que se come, pero la semilla jamás tú la puedes comer porque te estás haciendo un daño gravísimo. Entonces, nosotros vamos a continuar en este punto hoy, complementando lo que estábamos dando ahora 8 días, pero vamos a tomar de allí, porque tuvimos que decir unas verdades espirituales de manera muy veloz, muy rápida, pero para este caso lo que vamos a hacer es ir a ese punto y continuar compartiendo con ustedes, de tal manera que estos principios nos queden lo más claro posible, ¿sí? Y ahí en Filipenses, donde estuvimos mirando, lo vamos a volver a revisar. Y sumamos otro poco. Del capítulo 4, es correcto, se llama. Del capítulo 4, tomamos aquí esta parte. Y volvemos acá al punto. Primero, en la amonestación que el apóstol Pablo nos hace, vamos a ir rapidito porque desglosamos bastante ahora 8 días, y esto para hacer hincapié y volver a aclarar que si no hay una renovación de nuestro entendimiento, si no hay un cambio de mentalidad, y recordando las palabras de un hombre sabio, además de científico, como fue Albert Einstein, que tuvo muchas expresiones con mucha sabiduría, y él dijo una expresión como esta, que no podemos jamás tener resultados distintos pensando de la misma manera o haciendo las mismas cosas. No podemos tener un resultado diferente. Y una vez conversando y escuchando, también en una intervención, pero conversando también con el amado pastor Tommy Moya de Puerto Rico, él mencionaba que con la misma mentalidad con la cual se provocaron ciertas dificultades, ciertos problemas, se provocaron cierta escasez, se provocó cierta escasez en la vida de una persona, con esa misma mentalidad jamás se podrá dar solución a esos embates, a esas adversidades, a esos conflictos o a esos problemas. Me voy a dar a entender. Entonces, si yo soy una persona celosa, soy una persona malgeniada, volada de mi genio, por todo me molesto, por todo me agito, pensar que voy a solucionar circunstancias que yo mismo he provocado por esa actitud y por esa reacción, pensar que con esa misma forma que tengo de meditar y de, valga la redundancia, o creer que por esa misma forma que yo tengo de pensar y proceder voy a solucionar, es completamente loco, es completamente enajenado, es completamente fuera del contexto, porque eso no es posible. Si yo quiero darle solución a situaciones que yo mismo he provocado por mi mala conducta, por mi mala reacción negativa, por esa reacción agresiva,
pues tengo que afectar mi pensamiento para que con una manera de pensar distinta yo pueda presentarme como un solucionador de lo mismo que yo he provocado. Y aquí es donde tengo una máxima que hace años atrás Dios me dio. Y es que el hombre alejado de la comunión con el Señor es el principal depredador de la sociedad. O sea, nadie más tóxico y más nocivo que un hombre alejado de su comunión con Dios. Porque ese hombre lamentablemente genera estragos. Pero el hombre reconciliado con Dios es el principal defensor de todo el medio de la creación. Principal depredador de la creación, el hombre desconciliado con Dios. Principal defensor de la creación y conservador de la creación, el hombre reconciliado con Dios. Entonces, yo en un estado de desconciliación, de pleito, de ausencia de comunión, de discernimiento con Dios, pues soy un individuo lamentablemente conflictivo. Ahora, este tipo de personas se conocen, porque no basta con que digamos, no, es que esa persona es tan buena gente, es tan amable. Miren, podrá ser muy buena gente y muy amable frente a ciertos individuos, pero quien realmente puede dar fe de quién es el individuo es la familia que está en casa, con quien este hombre o esta mujer comparte 24 horas al día y 7 días a la semana. Ellos son los que pueden dar fe qué tan buen individuo es esta persona, qué tan buena mujer es, qué tan buen hombre es, porque ante los demás nosotros podemos aparentar ser personas confiables, ser personas serias, ser personas de buen corazón, pero quien nos conoce realmente en casa, pues es nuestra esposa, si yo estoy casado, o es nuestra mamá y nuestros hermanos, si estoy soltero y viviendo en casa. Entonces, que den fe ellos de quién realmente nosotros somos. Entonces, digo esto resaltando la inmensa necesidad que nosotros tenemos para poder ser personas. Esta parte la he titulado, este video lo he titulado Siendo prosperados en Dios, o siendo prosperados en Cristo, o Cristo es nuestra prosperidad. Entonces, como estamos hablando aspectos financieros, y lo digo porque es que por todos los años que hemos estado compartiendo enseñanzas, pues ya hemos hablado de otros aspectos que tienen que ver con todo lo demás, con la cotidianidad de la vida de nosotros, el relacionamiento entre nosotros, la expresión del amor, el perdón, la justicia, todas estas cosas las hemos enseñado de estos videos hacia atrás, pero del video de hace 8 días para acá sí queremos hablar es aspectos financieros. ¿Por qué? Porque es una de las dificultades grandes que los hijos de Dios pasan y que lamentablemente también pasamos con mucha pena frente a los demás, porque se va a hacer una actividad, se va a hacer un evento y es muy triste escuchar preguntas de pastores y sobre todo con este conocimiento que lo primero que dicen es cuando hay un evento entre nosotros, como este seminario, como el estudio de la universidad, como el viajar a otra ciudad para estar en el CAM, que es aquí en Colombia, pero pensar en que lo vamos a hacer fuera del país, la pregunta que viene es, ¿y hay que pagar? ¿Y hay que pagar? Venga, ¿y eso tiene algún costo? ¿Y eso por qué no lo hacen gratis? ¿Y por qué uno tiene que pagar en la universidad? Si esto es conocimiento de Dios. ¿Y por qué para yo poder ir al CEN me tengo que desplazar a otra ciudad, como el caso nuestro que vamos a Cali? Entonces hay quienes dicen, no, cuando hagan un CEN aquí en la ciudad, entonces yo me quedo y estoy pendiente de asistir. En otros casos es, Dios mío, es actitudes y expresiones lamentablemente de pobreza, de escasez. Y resulta que Dios nos entrega, nos comisiona para la extensión de este evangelio glorioso y de este reino. Y pensamos, algunos que tienen ese pensamiento, quiero decir, y en términos generales, lo digo para no herir susceptibilidades, porque jamás voy a mencionar nombres acá, pero aquellos que tienen ese pensamiento, y entonces hay que extender este evangelio y hay que llevar este reino por todas partes,
y creemos que esto se hace a pie pelado, o sea, sin calzado y sin calcetines, sin comer y sin tener dónde alojarse y sin tener reserva financiera para uno poderse desplazar y compartir con la gente. O sea, cree que se hace así. Y cuando tú miras cómo fue que los discípulos en el pasado lo hicieron, y tengo que resaltar muy especialmente al apóstol Pablo, ¿cómo él lo hizo? Si viajó por todo el antiguo mundo, Europa, África, Asia, que hoy se conoce así, pero el antiguo mundo, que no era tan diminuto, que no era tan pequeño, y él necesitaba embarcarse en unas naves marítimas, y necesitaba ir en burro o a caballo, o necesitaba ir a pie, pero él requería recursos. Y es lo que vamos a revisar nuevamente aquí en Filipenses, cómo la gente le enviaba esos recursos financieros y le enviaba cosas materiales para que él pudiera hacer esa tarea, y cómo él encontró hombres y mujeres altamente dispuestos, como Lidia, una mujer que vendía púrpura, una mujer de muchos recursos financieros y materiales, y cómo apoyó la tarea que el apóstol Pablo estaba desarrollando. En otras palabras, esto no se hace con hambre, no se hace con el estómago vacío, ni con los pies descalzos. Por amor a Dios, esto se hace con vida y se hace con salud. Y si no, díganme ustedes cómo se cuida nuestro apóstol y cómo se cuida el profeta Cristian Lindo y cómo se cuida la maestra Marta, porque esto es de alta exigencia y nosotros igual nos cuidamos. No podemos hacerlo con una salud mediocre, con que me duele aquí, no puedo caminar, ay, no me puedo medio agachar. No, esto hay que tener buen estado físico y hay que tener una salud mental muy, muy clara. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos que rendir a la exigencia que Dios nos permite a nosotros llevar a cabo. Entonces, amados, es la amonestación en primera instancia que Dios nos hace, y es que seamos generosos. ¿Por qué razón? Porque Dios ya fue extremadamente generoso con nosotros. Por gracia nos hizo nacer. Por gracia nos concedió la vida. Por gracia tenemos una muy buena salud que nos corresponde a nosotros hacer buen mantenimiento de este cuerpo, de esta alma, y obviamente nosotros como seres espirituales que somos, pues tener el señorío y el gobierno sobre toda esta misma creación propia, pero luego de la familia y posteriormente del entorno social y de todo este planeta. Entonces necesitamos invertirnos y necesitamos invertir de nuestros recursos, tiempo, tesoro, y el tesoro propio, el tesoro congregacional, debemos ponerlo a disposición. Entonces esto se hace con tiempo, se hace con el tesoro nuestro, con los recursos financieros, y obviamente se hace con la entrega de nuestros talentos y de el don inefable, como tú lo quieras decir. Es un don múltiple, o si quieres decir distintos dones, no hay problema. A la postre, pues el sentido y la esencia es la misma. Entonces, ¿qué vamos a dar de lo que Dios nos ha dado? Dios ha sido altamente generoso con nosotros. Tú no tienes la vida por cuenta tuya. Tú tienes la vida porque Dios te la prestó. Ni siquiera puedo decirte que te la regaló, porque no es tuya. Si yo te digo que Dios te regaló la vida, tú vas a decir, esto me pertenece a mí. No. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios nos prestó la vida, y nos prestó la vida para que nosotros honrosamente la sembremos en su llamamiento celestial y en su causa eterna. Entonces, ¿cómo hacemos esta tarea? En primer lugar, cambiando nuestra manera de pensar. Retomamos ahí del apóstol Pablo en Filipenses 4:8 cuando dice, por lo demás, o sea, de todo el discurso y de todo lo que él ha compartido versículos atrás y capítulos atrás, él dice, por lo demás, hermanos, por lo demás, hijos de Dios, por lo demás, primogénitos del Padre, por lo demás, piedras vivas, reliquia celestial, por lo demás, embajadores de Dios, todo lo que es verdadero. Este es el orden que él nos da. Lo que
lo que nos tiene que caracterizar e identificar a nosotros. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si tiene virtud alguna, si es algo digno de exaltar, de alabar, en esto piense. En esto pensemos. Ahora, el contexto claro de esta amonestación que el apóstol Pablo nos hace es que de nuestra manera de pensar se deriva nuestra forma de actuar o de proceder, porque si no sería incongruente. Yo no puedo pensar todo lo verdadero para actuar de manera falsa. No puedo pensar todo lo honesto para actuar de forma deshonesta. No puedo pensar de manera justa para actuar de manera injusta. No puedo pensar de manera pura para luego hacer lo que es impuro. No puedo pensar de manera amable para luego ser una persona descortés, maleducada. No puedo pensar en todo lo que es de buen nombre para hacer cosas que son de mala reputación. No puedo pensar en lo que es digno de la virtud humana del ser humano y sobre todo espiritual para luego entonces tener un comportamiento opuesto a esta virtud, o sea, en error, en vergüenza pública. No puedo pensar en lo que es digno de exaltación para luego proceder en lo que es indigno y contrario al reconocimiento y a la exaltación. Es imposible. Entonces, tiene que haber esa armonía. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también de la abundancia del corazón el ser humano expresa esa riqueza. De ahí que la gente dice por tus actos, ¿no? Por tus hechos, la gente va a decir, oiga, usted es tan bonito por fuera en su actuar como lo es por dentro. ¿Verdad que sí? Debe decirse eso, ¿cierto? Cuando yo pienso en el Señor, en mi Padre eterno, que fue hecho hombre y estuvo aquí en la tierra, y yo le veo su actuación, yo digo, wow, Señor, tú sí eres la machera, hermoso por fuera y hermoso por dentro. Entonces, que no sea una fachada, una mera impresión pasajera. Y luego dice el apóstol Pablo, ahora, ¿de dónde toma el amado Pablo, digamos, este referente? ¿De dónde lo toma? Esto es, pues primero que todo, admirable, pero altamente desafiante, esto que a continuación viene en el versículo 9. Porque miren, no tiene otro referente más que él. Lo que ustedes aprendieron, son 4 cosas, ¿no? Lo que se aprende, amados, lo que se recibe, lo que escucharon y lo que vieron, no dice que de otros, dice en mí, lo que vieron en mí. Esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Esto hagan ustedes. Entonces, el punto de referencia siempre será la expresión de Dios a través de un individuo, a través de un ser humano. ¿Quieren ver a Dios? ¿Quieren ver a Dios? Pues se tiene que mostrar a través tuyo. ¿Quieres que en tu casa tu papá, tu mamá vea a Dios? Debe ser a través tuyo. Pastor, pero es que yo quiero recitarles unos versículos, vea, bien preciosos. No, esto no es de recitar, no es de cantarle la tabla a nadie, ni de darle bibliazos a la gente. ¿Queremos realmente ser útiles al Señor? Pues debemos esforzarnos en la gracia del Señor para que Él se muestre a través de nosotros. Y después explicaremos qué es el segundo punto, el segundo plano. Pero primero Él se debe mostrar y después explicamos. Después aclaramos conceptos, principios, pero primero se debe expresar en la vida de nosotros y debemos de ser unos vasos tan dóciles en el Señor que Él pueda expresarse a través de la vida de nosotros. Por eso Pablo dice, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron y vieron en mí, esto hagan.
O sea, ahora, ¿de dónde lo toma Pablo? Porque el punto de partida, escuchen bien, el referente en este caso es Pablo, pero el punto de partida no es Pablo, el punto de partida es el Señor. Entonces, ¿de quién aprendió? ¿En quién vio? ¿A quién oyó? ¿Y en quién vio el apóstol Pablo? Pues en Cristo. Tienes que ir atrás cuando él mismo menciona de que el Señor se le presentó, que el Señor se le mostró, que el Señor se le apareció. Entonces, ¿de quién aprendió Pablo? De Cristo. ¿De quién recibió Pablo el mensaje? De Cristo. ¿A quién oyó el apóstol Pablo? A Cristo. ¿Y a quién vio él? A Cristo. Él lo aplica en su propia vida. El término que utilizamos en distintos espacios, él lo implementa en su propia vida, porque como Cristo es vida, esa vida debe de tener expresión a través, mejor dicho, lo simplifico, la vida espiritual tiene que tener expresión a través de la vida natural. No hay otra. La vida espiritual tiene que tener expresión a través de la vida humana. La vida espiritual no es un asunto ajeno a la humanidad. ¿Qué tanta humanidad qué tanta humanidad la gente está viendo en ti? De tal manera que Dios quede opacado. Sino más bien, ¿qué tan mínima humanidad la gente está apreciando de tal manera que Dios se pueda expresar en tu vida y se pueda expresar en mi vida? La humanidad tiene que menguar, o sea, tanta tiene que ser la riqueza de Dios en nosotros que la humanidad tiene que menguar, nuestra humanidad tiene que menguar para que se note menos esa humanidad y se note más la vida del Espíritu, que es Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas pasamos a lo otro, por favor. Primero tiene que haber un cambio de mentalidad. Segundo, que haya la expresión de la vida de Dios en nosotros, porque la vida de Dios se expresa a través de la humanidad nuestra. ¿Para qué sirve esta humanidad? Para que ustedes y yo dejemos de sacar tanto pretexto diciendo, ay, es que como somos humanos y el errar es de humanos, no le demos tanta trascendencia a la parte humana y no la justifiquemos tanto porque estamos decorando y adornando un cadáver que no le falta sino factor tiempo. Pero me acuerdo de un chiste que mi mamá hizo cuando yo estaba hablando de lo espiritual y refiriéndome a lo espiritual yo les dije, ¿cuál va a ser el final de nosotros? Pues yo esperaba que la gente dijera, glorificados en Cristo, esperaba que dijeran eso, pero mi mamá dijo, que sirve para este momento, y yo, ¿cuál es el final de nosotros? Y mi mamá dice, morirnos. Entonces, claro, ¿cuál va a ser el final tuyo en este contexto? Morirte. Entonces, ¿por qué adornas tanto tu humanidad? ¿Por qué la decoras tanto? ¿Por qué la defiendes tanto? Si esta humanidad no es más que un cadáver. Lo que pasa es que es un cadáver que tiene vida humana, pero esto va a terminar en cualquier momento. Ayer que estábamos en un sepelio, a propósito, nuestro abrazo para la pastora Ángela y su esposo, el pastor Adolfo, nuestro abrazo fraternal de acompañamiento por el fallecimiento de don Guillermo, el padre de la pastora Ángela, el esposo de la amada Luz Helena, y nuestro abrazo para las hermanas de ella. Y estábamos en el sepelio y luego pues quedábamos nosotros un poco perplejos porque fue una muerte súbita. Curiosamente yo estaba en una reunión dentro del escenario donde Dios me permite estar, que es la Sociedad Bolivariana en Santa Rosa de Cabal, y estaba en una reunión con la vicepresidente, con Isabel Cristina, y resulta que me tocó esperarla un poco más. Yo le estaba escribiendo diciendo, ya estoy aquí al frente del Hospital San Vicente de Paúl, dime cuánto tiempo tardas para venir. Y ella me dice, no, presidente, dame un momento, por favor, es que tengo un apuro, pero ya voy para allá para la reunión que yo la estaba esperando, al frente del hospital. Yo la espero un ratico y ella llega, y cuando llega me dice, no, es que vengo consternada, estoy nerviosa, porque es que llegó un paciente
llegó un señor al hospital a reclamar unos medicamentos y empezó a sentirse mal y que no podía respirar bien. Inmediatamente dieron código rojo para atenderlo por urgencia, lo subieron a la camilla y se murió. Le dio un infarto fulminante en cuestión de 2 minutos. Se murió. Si yo le digo a ella, dame el nombre del señor, o le digo, muéstrame una foto, inmediatamente yo me hubiera dado cuenta que se trataba de la mamá, del papá, es que la mamá, del papá de nuestra hermana pastora Ángela. Curiosamente, yo estaba tratando asuntos de la vida con la vicepresidente, pero a escasos pasos míos, ya la vida de una persona que habíamos conocido y con la cual compartimos y nos reímos muchísimo, don Guillermo López, pues estaba falleciendo. Esa es la realidad en la que tú y yo nos encontramos. Tú y yo nacimos y el sabio Salomón dijo, y los que viven, saben que han de morir. Y los que viven saben que han de morir. O sea, si algo tú y yo tenemos que tener claro es que nos vamos a morir. Y venía yo tocando este tema con mi esposita y le contaba a ella, pero yo estaba en el hospital, increíble, yo tratando asuntos de vida y al frente un hombre estaba falleciendo en el mismo instante y una persona conocida por nosotros. O sea, casi que me lo encuentro ahí 10 minutos antes y me lo encuentro ahí. Mientras yo entraba a la cafetería, él estaría entrando al hospital. Y me impresiona ese cambio repentino de estar vivos para luego estar muertos, porque es lo más normal. Pero me impresiona el factor vida y me impresiona la manera en que debemos desalojar este planeta a través de la muerte. Entonces, conversando con mi esposa de eso, mientras veníamos para la casa en el carro, decía, amor, así de fugaz es la vida. Y esa es la realidad que nos embarga. No sabemos dónde será. Don Guillermo salió por los medicamentos ni siquiera de él, sino de su esposa, de la señora Luz Helena. Y jamás volvió con esos medicamentos. Jamás salió del hospital con esos medicamentos. Los reclamó y no los pudo entregar. Entonces yo le decía a mi esposa, así nos va a pasar a nosotros y a cualquiera de ustedes, a cualquiera aquí, le va a pasar, nos va a pasar. Un día saldremos y no regresaremos. Un día nos acostaremos y no nos levantaremos. Un día nos levantaremos y no volveremos a acostarnos en ese lecho, en esa cama. Un día va a ocurrir eso. Está señalado, Dios ya lo supo. No sabemos cuándo, no sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a ser algo tranquilo, no sabemos si va a ser algo complejo, no sabemos si va a ser violento. Tú y yo no elegimos cómo vamos a morir, pero eso ya está. Ni sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo. Pero una cosa sí es segura, va a pasar. Nos vamos a morir. Entonces, esa es la realidad. Nos vamos a morir, pero cuidamos mucho esta humanidad y la defendemos mucho y la llenamos de orgullo y defendemos el orgullo, la vanidad, defendemos la vanagloria de esta humanidad, siendo que nos fue prestada, Dios nos la prestó para que sea útil a la riqueza espiritual que procede de Dios. Tu humanidad no sirve mayormente sino en los asuntos espirituales de la vida de Dios. De ahí todo es en un grado menor. Y tengo respeto por la gente que ha estudiado 2 y 3 carreras, pero perdónenme, eso no llega a los tobillos. No, sería demasiado los tobillos. No le llega a la planta de los pies del Señor cuando servir y poner al servicio de Dios esta vida humana se trata. Las carreras que hagamos, el dinero que consigamos,
la fama que logremos, el reconocimiento que nos puedan dar, no le da a la planta de los pies del Señor, comparado con lo que significa que esta vida esté dedicada al servicio del llamamiento de Dios, al servicio de la causa de Dios. Nada llena más que eso. Y cuando uno sabe que digamos que todo escenario tiene que ser afectado por la gracia, por la gloria de la presencia de Dios, entonces que todos esos escenarios tienen que estar impactados por la presencia, por la gloria y por la gracia del Señor, uno no pone en grado menor es un escenario. Es tan importante estarle sirviendo a la familia, estar llevando al colegio a los hijos, atender los asuntos de colegio en la escuela de padres de familia. Es tan importante ir a pagar los servicios públicos, es tan importante trabajar para llevar el mercado a la casa, es tan importante vacacionar con nuestros hijos, es tan importante laborar en una empresa, emprender, tener un emprendimiento propio, es tan importante relacionarse con los vecinos, es tan importante como estar aquí entre nosotros reunidos y recibiendo esta enseñanza. Todo tiene el mismo nivel de importancia, nada es más que lo otro. Insisto, cuando todo está completamente embargado por este llamamiento eterno y nosotros plenos en el conocimiento de que la vida de Dios se está expresando y está fluyendo a través nuestro, es decir, a través de nuestra humanidad. Nada tiene mayor realización y nada tiene mayor complacencia que uno poder vivir para esta causa eterna y para este propósito santo. Entonces, vamos a avanzar otro poco. Cambio de mentalidad y saber que la vida de Dios se debe de expresar en nosotros. Ahora viene este punto. Cuando Pablo le dice a la gente, en gran manera me gocé en el Señor, de que al fin ustedes hayan revivido su cuidado de mí, de lo cual también ustedes estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. En esa época había muchas dificultades para poder hacer llegar la ofrenda. Hoy día, en este tiempo presente, es lo más sencillo. A nosotros nos han enviado del exterior, hay un cambio de moneda, hay unas instancias donde tú te vinculas, te afilias y automáticamente se hace el cambio de moneda de dólares a pesos colombianos, de pesos mexicanos o argentinos a pesos colombianos, no vale gran cosa. Bueno, en fin, la manera de transferir es muy sencillo y es muy seguro. Y si estamos en Colombia, pues simplemente con una transferencia de cualquiera de estos espacios donde tú conoces bastante o igual que yo sobre esos temas. Entonces simplemente es saber que a nosotros nos corresponde sujetarnos a este principio divino y sujetarnos a este modelo que Dios nos permite a nosotros conocer y que podamos compartirlo, porque eso prospera, no enriquece. Ser rico es un grado menor, o sea, es un estado menor a ser próspero en Cristo. La prosperidad es un tema integral que además involucra el tema financiero. Pero la prosperidad es un asunto de sabiduría, es un asunto de gracia, es un asunto del denuedo, es un asunto de la salud mental, es un asunto de la salud física, es un asunto de finanzas, es un asunto integral, el tema de ser prósperos en el Señor. Entonces, en ese orden de ideas también, Pablo nos dice aquí varias cositas, y es, ellos por alguna circunstancia habían tenido que interrumpir. Yo presumo, especulo, que ellos tenían unas dificultades por el tema de distancias, pero tenían la reserva del recurso y necesitaban entonces hacerle llegar, y había una dificultad. Aquí hay una persona que es el emisor, el emisario más bien, perdón. Aquí hay una persona que es el emisario, porque los emisores son distintas personas que se encontraban allí en Filipo,
pero necesitaban a alguien que les hiciera el favor de hacerlo llegar, y entonces para esto designan a Epafrodito. Entonces, aquí ellos tienen una circunstancia por lo cual habían tenido que suspenderlo, pero estaban solícitos y les faltaba la oportunidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una vez que uno empieza a hacer esto ininterrumpidamente, de una forma seria, de una forma determinante, para hacerlo constante, ese hecho de que lo hagamos permanente y de forma diligente, seria, necesariamente nos va a catapultar. No en lo que Dios prometió, porque Dios no ha prometido, después del sacrificio y la resurrección, no está prometiendo a nadie nada. Estos son sencillamente principios a los cuales Dios le permite a uno acceder, y en la aplicación de esos principios uno no ve una promesa cumplida. Uno lo que ve es la realidad de un fundamento que se hace tangible, que se hace material, que tú lo puedes palpar y tú puedes decir, wow, esto funciona. De la misma manera, hago el paralelo, cito el ejemplo, de la misma forma que tú asombrosamente ves cómo cuando tienes una blanda respuesta ante una persona que está airada, tú ves que la persona va bajándole el nivel de su intensidad de mal genio y de ganas de pelear. Es un principio aplicado. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si la persona que tengo al frente, un policía de tránsito, digamos, porque yo me pasé el semáforo en rojo, porque me pasé la línea amarilla continua, y él se molestó y viene y me llama la atención, y entonces yo llego y le digo, ya me vino usted a tumbar, ya me vine a robar. Ahí lo que yo me estoy generando y creando es un problema bravísimo, porque no solamente estoy respetando a la persona, sino lo que él representa como autoridad. Pero si yo le digo a este policía de tránsito, sí, agente, cometí un error, voy un poco acelerado, precipitado, no tengo nada que decir, perdóname, agente, por favor. O sea, la persona no me va a responder a mí de mala gana, no me va a decir, muéstrame los papeles, usted siempre infringiendo las normas. No, él va a decir, bueno, señor, está bien, pero muéstreme los papeles. Y puede ocurrir, pero no es la finalidad. Puede ocurrir que el policía de tránsito diga, bueno, no se preocupe, tenga muchísimo cuidado, siga adelante. Pero también puede suceder, me da pena decirle a usted, que yo le puedo detener el carro, llevarlo a los patios, pero no lo voy a perjudicar tanto, pero sí lo tengo que sancionar, al menos con un comparendo, por esta infracción que usted cometió acá. O sea, no va a ser a extremo, pero siempre la blanda respuesta va a aplacar el furor, la ira de la persona que tengamos al frente. Bueno, utilizo ese ejemplo para decirte que no como que Dios está prometiendo que te va a sacar adelante y te va a llenar los bolsillos y vas a tener una vida completamente holgada. A nadie Dios le está prometiendo, sino que son principios espirituales que rigen la vida natural, que si bien rige esa riqueza espiritual, cuanto más rige esta vida natural. De hecho, toda la vida natural depende de los principios, de las leyes espirituales que Dios dispuso. Asimismo, esos principios espirituales están gobernantes, presentes en el actuar natural de nosotros, que de manera gloriosa y asombrosa tiene fruto en la vida de aquel que lo practica, tiene unos resultados, trae unos resultados en la vida de aquellos que lo practicamos. En otras palabras, avanzando un poco más, ¿cómo se dice? Cuando una persona, se me va el término, se me va la expresión. ¿Cómo se dice cuando una persona retiene, esconde, sí, vulgarmente es tacaño, pero otro término,
¿cómo se dice? Bueno, es una especie como de vileza, de malicia, pero tiene otro nombre, a tacañería. Jamás has visto, jamás he visto y jamás veremos una persona tacaña, vil, que retiene, que sustrae, que oculta, que engaña, que esconde, que no es generoso con Dios, que no lo es con los demás. Jamás la veremos prosperar. No ha ocurrido, no va a ocurrir. Pastor, pero yo conozco malandros que son ricos. Podrán ser ricos, pero jamás prósperos. Porque he dicho que la prosperidad es un tema integral, que tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo, de esa misma manera. Pero tener dinero y tener cosas materiales, matando gente, se consigue eso. Estafando a la gente, se consigue eso. Haciendo mucho daño, se consigue eso. Haciendo transacciones ilícitas, se consigue. Sí, claro, por supuesto. Y hoy día con el delito cibernético, pues hay mucho que se ha enriquecido robando y chantajeando a los demás. No, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando que ni siquiera a base de duro trabajo es que uno va a poder prosperar. No, la prosperidad no llega de esa manera, jamás. Cuando se es próspero en el Señor, se es próspero de manera integral. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que entonces es como ganarte la lotería. No, no, es la aplicación de principios que internamente tú te sientes seguro, te sientes tranquilo, te sientes en salud, independientemente de las cosas que tengas que enfrentar, pero también notas que en el aspecto financiero algo extraño está ocurriendo. Y que lo hemos compartido con mi esposa, que diríamos, amor, estos gastos que tenemos este mes, o estos gastos que hicimos todo este año, ¿cómo hicimos para cubrir todo eso? Tuvimos una situación aquí en nuestra casa y más o menos tuvimos que, de la noche a la mañana, invertir. Había dicho que 2 millones, no, tampoco fue hasta allá, pero sí 1.400.000 en promedio tuvimos que invertir porque tuvimos una situación natural y se nos desentechó la casa con riesgo de que se nos inundara, y fue un asunto de emergencia que tuvimos que cubrir, mandar a traer 10 tejas costosísimas, pagar acarreo, pedirle el favor a un vecino nuestro, gracias a Dios por ellos que están ahí, que nos colaborara, que fuera como el administrador, que consiguiera personal para trabajar, y en un día nos pudieron solucionar la situación. Tenemos unas goteritas, pero eso es lo de menos. Pero se nos desentechó la casa por los fuertes vientos que hay, y eso nos pasa a cualquiera. Y no teníamos el dinero, y el dinero tuvimos que buscarlo de manera inmediata, porque si no lo tenemos, pues, o sea, es como una ruina repentina que se puede presentar y que puede ocurrir en cualquier momento con un fenómeno natural como el que tuvimos por acá, por estos lados. Entonces, mirando eso, y uno dice, pero ¿de dónde hemos sacado el dinero para cubrir todo eso? Necesidades nuestras, de nuestros hijos, de nuestras mamás, de nuestras familias, ministros que hemos atendido, el apóstol, el viaje a Cali, los viajes a Cali, el viaje a Bogotá, bueno, y uno dice, ¿de dónde? Extrañamente, y eso lo vemos hace muchos años, no es más que el fruto de la obediencia a unos principios generosos que hemos aprendido del Señor y que los aplicamos nosotros y que vemos que de una manera extraordinaria tiene fruto, y que cuando se los hemos enseñado a otros, también esas personas nos dan fe de lo mismo. Amados, a base de trabajo no vamos jamás a alcanzar a extender este glorioso reino. Con un salario que nosotros ganemos, con eso no se extiende el reino de Dios. Se necesita de gente, se necesita de recursos materiales, se necesita de recursos financieros. Y para eso no hay otra manera sino aplicando los principios
del Señor no es haciendo rifas, no es vendiendo empanadas y tamales, no es fritando buñuelos y yendo a venderlos a la esquina de una cuadra, ni es siendo pedigüeños, diciéndole a la gente que hasta suena feo, diciéndole a los hermanos en la congregación, bueno, ¿quién desea contribuir? ¿Quién desea colaborar? Me parece como pedir limosna de esa manera. No, es enseñando estos principios y dándole aplicación a estos principios. Que tu mente puede prosperar, que tu vida entera puede prosperar y que hará que el dinero te rinda, haciéndolo de acuerdo con el modelo y el diseño del Señor. Y voy a terminar, a sabiendas de que empezamos un poquito después, pero voy a terminar. Entonces, Pablo dice ahí en esa parte, no lo digo porque tenga escasez. Igual nosotros, esto no lo enseñamos porque, tenemos los bolsillos pelados. Gracias a Dios que no. No tenemos escasez. Hemos aprendido, Dios nos ha enseñado a estar contentos, igual que Pablo, cualquiera sea nuestra situación. Sabemos vivir humildemente y sabemos estar en abundancia. Sabemos lo que es dormir, lo mencionamos el otro día, en una casa que no tenía puertas, que no tenía camas, que nos tendieron unos colchones y colchonetas en el piso, pero que lo hicieron con mucho amor esta mamá y esta hija, por lo cual estaremos y estamos agradecidos por la forma en que nos atendieron. Una casa que no tenía agua, que teníamos que bañarnos con agua recogida, y bueno, allá dormíamos todos cuatro, nuestros hijos, mi esposita y yo, y nos atendieron súper bien. El amor con el cual esta madre y esta hija lo hicieron, suplieron las cosas que faltaban allí. Y había que, no se cerraba una puerta, me parece que me acuerdo, extendíamos una cortina y sabíamos que nadie iba a llegar a molestarnos y el carro se quedaba afuera, no quedaba en un garaje, y teníamos la fe para decir, no nos van a robar ni el carro, ni las pertenencias, ni nada. Pero también sabemos quedarnos en un hotel 5 estrellas en Panamá y en otras partes, en Punta Cana, en República Dominicana. Bueno, sabemos quedarnos en lugares muy bonitos, muy sobrados esos lugares, pero también sabemos quedarnos en lugares muy humildes, porque en todo y por todo hemos sido enseñados de parte del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, sin embargo, ustedes bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Pone ese tema de la tribulación lo que tú quieras. El hecho de extender el evangelio por parte de Pablo era un asunto que significaba, por todas las amenazas que se tenía contra él, por las dificultades mismas que él tenía que afrontar y por la situación de su cuerpo, donde los exégetas nos hablan a nosotros de que él tenía una situación de enfermedad, de salud. Algunos dicen que tenía un problema de ceguera, que estaba fallando la vista. Otros dicen que tenía un problema en su cuerpo, parecía que era como una especie de extensión del evangelio de Cristo, del reino de Dios, padecimiento a manera de tribulación. Entonces él dice, y saben ustedes también, oh filipenses, que al principio de la enseñanza o de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna comunidad, ninguna congregación participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes. Hasta ahí lo dejo. Y vamos a continuar el próximo domingo, porque eso está muy rico. Y lo que sigue es súper, y lo que iba a complementar, que no lo pude complementar, lo íbamos a sumar con que Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra, y que la semilla no se come sino el pan, y qué hay que hacer con esa semilla. Todo eso lo vamos a estar viendo, y cómo en un momento determinado vemos al profeta, el profeta Eliseo, frente a una mujer que está al borde de la misma muerte. Va a morir de hambruna, o va a morir porque van a venir sus acreedores y van a acabar con ella y van a acabar con su hijo, y como de una manera sobrenatural y extraordinaria
no de la noche a la mañana, sino por la aplicación de estos gloriosos principios celestiales, esta mujer, de ser una mujer completamente amenazada y completamente arruinada por las deudas que su esposo le había dejado, ¿cómo queda con una pensión vitalicia y puede sobrevivir ella, su hijo y además el profeta? Porque si el profeta no opera en esta dimensión de principio celestial, se muere el profeta, se muere la mujer y se muere el hijo, y esta realidad no nos queda a nosotros como enseñanza. Bendecidos, nos vemos esta semana. Miércoles estaremos entonces en Embajadores de Reino, 7:30 en la noche, con una invitada nuestra que estará a cargo de la enseñanza, y posteriormente Mujeres de Avance con Jamie Montenegro desde Cali, y luego el domingo aquí con nosotros, o aquí o en otro sitio donde estemos haciendo este espacio de enseñanza para todos ustedes. Un abrazo fuerte. No se olviden de lo que al principio estuvimos diciendo. Si ustedes están interesados en hacer el estudio, pónganse en contacto con mi esposa y conmigo. El Señor les guarda.